Comencemos. Ok. Em, Muy buenas tengan todos los hermanos estudiantes que hoy nos acompañan. Vamos a iniciar esta mentoría definiendo, conceptualizando el término definición. ¿Qué es una definición? Una definición es una proposición. Cuando hablamos de proposición, estamos hablando de una oración. Ok. La oración es una unidad del habla. La oración es una unidad del habla que tiene sentido completo y tiene independencia gramatical. Es decir, que todo nuestro idioma y los idiomas, bueno, casi la mayoría de idiomas funcionan con letras que originan sílabas que originan oración, frases que originan oraciones, oraciones que originan párrafos que originan textos. Esta estructura casi lineal que encontramos aquí nos da cuenta de que las letras, que las letras son como especie de códigos que sirven para la construcción de las sílabas, y las sílabas sirven para construir las palabras. Las palabras, dentro del contexto de la oración, tienen dos estructuras de significados que son sumamente importantes. Y es que las palabras sirvan como parte de lo que se denomina el sintagma nominal. Ahora voy a explicar qué significa eso. Y las palabras que sirven para el sintagma verbal. Ese sintagma nominal es lo que anteriormente, y todavía lo es así, se conoce con el nombre de sujeto, y ese sintagma verbal es el que comúnmente se conoce con el nombre de eh, predicado. Sujeto es de quien se habla en la
oración. Eso es lo que es el sujeto. Es de quien se habla en la oración. Y predicado es lo que se dice del sujeto. Ok. Entonces, cuando estamos frente a un sujeto y frente a un predicado, estamos bajo lo que es una construcción oracional. Es lo que se denominaría una construcción oracional. Y esa construcción de la oración, como habíamos dicho, le anteceden unas frases, y esas frases son las que conforman o son el sintagma nominal y el sintagma verbal. El sintagma nominal y el sintagma verbal. Y esto es básicamente lo que es la oración. Entonces, dentro del marco de la oración, hay unos elementos que son accidentes gramaticales, que son el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el adverbio, la preposición, el pronombre, ¿ok? Los cuales se articulan para construir al sujeto. En el predicado, y aquí vamos a decir que el más importante es el sustantivo. En el predicado va a aparecer el verbo, el adverbio, el pronombre, el adjetivo, también aún el mismo sustantivo, el artículo, las preposiciones, las conjunciones, que también vamos a encontrar aquí. Esto por citar a modo de ejemplo y aquí vamos a encontrar que es el verbo, el principal
o el núcleo fundamental es el núcleo fundamental del predicado. Verbo es el núcleo fundamental de, bueno, ahí no sé qué pasó, pero bueno. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros empezamos a entender que el habla, el idioma, tiene algo que denominamos nosotros gramática. Y cada uno de estos accidentes gramaticales cumplen una función dentro del orden de la oración, y ese orden de la oración se llama sintaxis. Sintaxis, entonces vamos aquí a colocar primero gramática. Ok. Vamos a ver sintaxis. Ortografía. Morfología. Semántica. Son términos que vamos a empezarnos a familiarizarnos porque son términos muy importantes, porque ustedes como biblistas van a trabajar necesariamente con la, la, la gramática. Nosotros somos por antonomasia unos gramatólogos, es decir, debemos aprender gramática. La gramática es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso de las lenguas. El uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de las oraciones. ¿Ok? Esto es fundamental que lo entendamos. La gramática se encarga de qué? La gramática se encarga del estudio de las reglas, funcionamientos que gobiernan la organización de las palabras. Hasta ahí van entendiendo. Esto es como repetir el bachillerato. Okay. Entonces, la gramática se divide en su estudio en varias ramas. Se me había olvidado una. Una rama que se le denomina la rama de la fonética.
la fonética. La fonética, como su nombre lo indica, es el estudio, en este caso, de los sonidos, ¿verdad? El estudio de los sonidos físicos de las, pongamos aquí, consonantes y vocales, como también de sus uniones. Entonces, la M con la A, ma, la P con la E, pe, pa, pe, pi, po, pu. Entonces, la fonética es el estudio de los sonidos físicos del discurso humano y hace parte de la lingüística porque estudia la producción y percepción de los sonidos de una lengua. Esto ya es algo, algo científico. Entonces, cuando usted aprende un idioma, le dicen que, por ejemplo, la A en inglés suena A. Entonces, mientras nosotros tenemos A, B, C, D, E, aquí tienen A, B, C. A, B, C, D. Entonces, la fonética. Tiene también algo que se denomina la sintaxis. La sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Sí se ve ahora. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios para la organización, para la combinación de los accidentes gramaticales. Estoy haciéndolos, diciendo las cosas de la manera más sencilla posible. O sea, cómo, dónde se coloca el adjetivo, cómo se coloca el artículo. Por ejemplo, uno siempre en español dice casa bonita, dice casa bonita, pero en inglés, mientras en español se tiene primero el sustantivo casa y luego el adjetivo bonita, en inglés uno no dice house nice o house beautiful, sino que uno dice es nice house o beautiful house. Es decir, el adjetivo va primero y luego el sustantivo. Entonces, cada idioma tiene su sintaxis. Entonces, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia las reglas y principios para las combinaciones de los accidentes gramaticales. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la sintaxis nos dice cómo se organiza para formar los sintagmas nominales y los sintagmas verbales. Hasta ahí todo está siendo entendido, ¿sí? Hasta ahí todo está siendo entendido. Ok. Luego tenemos la ortografía. La ortografía, su nombre lo indica. Ortografía es el conjunto de reglas. Vamos a poner aquí. Es el conjunto de reglas y convenciones que rigen la
forma correcta de la escritura de una lengua. ¿Ok? Luego está la morfología. Tiene que vamos poco a poco. Ahora es la morfología. La morfología es la que, como su nombre lo indica, morfo, forma, estudia, estudia la estructura interna de las palabras para definir sus variantes. Para definir sus variantes. No quiero explicar eso porque eso hay prefijos, sufijos, raíces, temas de, bueno, semantemas, varias cosas ahí, pero bueno, eso, ok. Y la semántica es la que estudia la codificación de los significados de las expresiones o palabras. ¿Ok? La semántica, ortografía, morfología. Este ruedo que hemos hecho, este rodeo, perdón, que hemos hecho por español de bachillerato, es para explicar entonces lo que vamos a hacer, a decir aquí. Cuando yo digo aquí arriba que una definición es una proposición, estoy diciendo que una definición es la manera como yo enseño o explico el significado de una palabra. Es decir, toda la explicación que es encerrada o derivada en una oración se procede a estructurar. O sea, yo digo casa. La definición que digo de la casa es lugar de habitación en la que los seres humanos se guarecen del clima, del sol, de las lluvias y donde pernoctan y reciben los alimentos. Entonces, eso que yo acabo de decir, que es un conjunto de palabras con las que yo he construido un conjunto de oraciones, es lo que es una definición. O sea, una palabra siempre es explicada por una proposición o conjunto de proposición. Ok. Porque todas las palabras tienen un sentido y un significado. Una palabra puede ser un adjetivo, puede ser un artículo, puede ser un adverbio, puede ser una preposición, puede ser un pronombre, puede ser una conjunción. Y puede estar para el sujeto o puede estar para el predicado. ¿Ok? Y así constituir una oración. Entonces, fíjense que hay una cierta circularidad. Y esa circularidad que se encuentra en la definición se da porque la definición lo que busca es precisar la comprensión de un concepto.
y un concepto es a su vez una palabra. Si pudiéramos hacerlo, eh, de- hacerlo graficándolo, tendríamos que decir que la definición son oraciones que me dicen lo que es una palabra. Lo que es o lo que significa una palabra. Eso es lo que básicamente es una definición. Es la manera como yo, a partir de un conjunto, de una oración o de un conjunto de oración, explico lo que significa una palabra. Porque esa palabra siempre servirá para entrar en el juego de significados de una oración. ¿Sí entendieron eso? No lo escuché. Si lo entendieron o no lo entendieron. Con, las palabras se explican con palabras. Las palabras se explican con palabras. Entonces, una definición es una proposición o conjunto de proposiciones, porque puede que haya varias, que exponen de manera unívoca. Aquí esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque unívoca, la palabra unívoca, significa que la expresión no es igual a ninguna otra. No es igual a ninguna otra. Entonces, cuando nosotros tenemos una expresión unívoca, lo que queremos decir es que cuando decimos algo, no lo podemos confundir con otra cosa. ¿Ya? ¿Ok? Eso es lo que quiere decir unívoca. Ahora, bien, esto es un poco complejo. ¿Por qué? Porque casi siempre en los idiomas existen ciertas palabras que no tienen esa característica de ser unívocas. Porque una palabra en un idioma puede tener varios
significados, siendo la misma palabra. Quisiera que me dieran un ejemplo, me hago aquí y ok. Las palabras tienen sinonimia cuando coinciden en el significado entre dos o más vocablos que se llaman sinónimos. Por ejemplo, cuando yo digo encontrar, hallar, son sinónimos esas palabras, ¿cierto? Son sinónimos. Si yo digo frase, sintagma, son sinónimos. ¿Por qué? Porque ambas palabras son palabras que tienen un mismo significado. Se escriben diferentes, pero tienen un mismo significado. Entonces, los sinónimos se utilizan mucho en el lenguaje oral como escrito porque nos permiten evitar repeticiones, como también reforzar una idea o precisar. Entonces, fíjese que la palabra, por ejemplo, sabio y erudito, ¿ok? Sabio y erudito. Fíjense que esas palabras las podemos utilizar como sinónimo. Por ejemplo, tenemos que el hermano Jorge Sandoval es todo un sabio, un erudito. Pero sabio es el que aprende no solo por el estudio, sino por propia observación y por propio talento. Y erudito es el que se informa e instruye respecto a una o varias ciencias o materias. ¿Okay? Es lo mismo que sucede cuando decimos, por ejemplo, advertir, señalar o ver y mirar. Entonces, las palabras pueden emparentarse en el significado, pero casi siempre o muy a menudo la coincidencia no es perfecta y cada palabra de la sinonimia tiende a expresar un matiz especial del pensamiento. Entonces, cuando yo tengo que empezar a decir de la sinonimia, o resumiendo, los sinónimos son términos expresivos de una idea igual o de significación aproximada. La antonimia se refiere a la significación contraria de dos vocablos que son antónimos. Por eso es que él viene del griego anti, que significa contra, y onoma, que es nombre. Por ejemplo, si yo digo frío, ¿cuál sería el antónimo de frío? Si yo digo calor, ¿cuál sería el antónimo de calor? ¿Ok? Bueno, no sabe. Entonces, el término de antonimia también es aplicable a las palabras que poseen dos significados opuestos o distintos a la vez. Por ejemplo, cuando yo digo los libros que leen muchos lectores o un lector que lee muchos libros. ¿Qué digo? Un libro que lee muchos lectores o un lector que lee muchos libros. Entonces ahí hay una oposición, pero esa oposición es de otro carácter, pero es una antonimia. Paronimia, paronimia consiste en colocar, vamos a ponerla aquí, paronimia consiste en colocar próximos en la frase dos vocablos que se llaman parónimos. Parónimo significa cerca, cerca, paran, cerca y onoma, nombre. Son vocablos que son parecidos fonéticamente, es decir, palabras con semejanza en etimología, forma o sonido, pero con
distintos significados, como por ejemplo cuando yo digo absolver y absorber. Cuando yo digo actitud con C y aptitud con P. Cuando yo digo despensa y dispensa. Cuando yo digo impune e inmune. O cuando yo digo ratificar y rectificar. Fíjense que son, en ese sentido, paronimia. Y la homonimia, rápidamente, eso supongo que lo vieron en el bachillerato. Y homonimia es a la igualdad de pronunciación entre palabras de distinto significado, que es en el caso que nos presentó nuestro erudito, Jorge Sandoval, a quien le dijimos, por poner un ejemplo. En ese sentido, homonimia es cuando yo digo, me pegué con el canto. Canto ahí, ¿qué significa? El canto de la cabulla, la esquina. Pero si yo digo, me pegué con el canto y di un canto, ¿qué estoy diciendo ahí? La palabra se escribe igualita. La palabra se escribe igualita. ¿Por qué? Porque entonces, dentro de la homonimia, se dan dos, a su vez, formas. Dos formas. Se da cuando las palabras son homónimas, homónimas, y cuando las palabras son homófonas. ¿Sabe que las palabras homófonas se diferencian de las homónimas? Porque las homónimas, perdón, me equivoqué aquí. La homonimia se divide en, no puede ser aquí repetí algo. Homógrafas es la cosa, homógrafas. Homógrafas, sí, estoy repitiendo. Homógrafas y homófonas. Homógrafa es cuando se escriben iguales y homófonas cuando se pronuncian iguales, pero se escriben diferentes. Por ejemplo, el que yo les puse, homógrafa, canto y canto, ¿cierto? Por ejemplo, remo y remo, río y río. Hay un río que es del verbo reír y un río que es un cuerpo de agua que es un sustantivo común, ¿cierto? Hay guerra, que es apellido, y hay guerra, que es una lucha armada. Hay muchas homógrafas, pero también hay homófonos. Homófonas como hora y hora. Hay una hora que es con H y una hora si es que no es con H. Ahí es importante la ortografía, porque la ortografía, Dios mío, eso es una tragedia. Esta generación mató la ortografía. Onda con H y onda sin H, ¿verdad? Entonces, hay palabras homófonas y hay palabras homógrafas. ¿Ok? Esa es la distinción. En el caso de lo que estamos viendo aquí, unívoco significa que es algo único. Es decir, es algo que es un término, ¿verdad? Es un término que se puede predicar de varios individuos. Es decir, es
básicamente algo que tiene una única interpretación posible o que puede mantener su significado o esencia sin variación. ¿Por qué? Porque cuando usted está definiendo, usted no puede decir que una cosa es una cosa y otra cosa, porque se estaría violando el primer principio de la lógica. ¿Cuál es el primer principio de la lógica? El principio de identidad. Y el principio de identidad dice que una cosa no puede ser una cosa y otra cosa al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es un principio lógico. Entonces, una definición es una proposición, vamos, o conjunto de proposiciones que exponen de manera unívoca y con precisión la comprensión de un concepto. ¿Qué es el concepto? La palabra que se convierte como en el misterio a resolver. Ahora, ¿qué es importante? Porque ustedes como biblistas tienen que tener los conceptos claros, es decir, saber el significado claro de las palabras. No se pueden a ustedes a utilizar una palabra simplemente porque les pareció bonita y como que la quieren meter ahí como para adornar su lenguaje. Porque usted de pronto usted está con esa misma palabra, está echando por, por la borda eh, todo lo que usted está diciendo, todo lo que usted está diciendo. Entonces, las palabras se explican con palabras y una definición son las palabras que yo voy a usar para explicar una palabra. ¿Sí quedó claro eso? Claro, claro. Sí, claro. Claro, claro que sí. Claro. Bueno, entonces, cuando uno va a definir, uno lo que trata es de explicar con palabras lo que es una palabra. Así de sencillito, así de sencillito, como lo estoy contando, como les estoy diciendo a todos ustedes. Sencillito. Okay. Ahora, cuando ustedes van a definir, la pregunta es cómo yo defino algo. Y bueno, yo sé que ya lo que es definir, pero ¿y cómo se hace eso? O mejor dicho, cómo se come eso? Entonces, es ahí donde empieza uno o debería uno entender cómo es el proceso para la definición. Y eso es en lo que se trató la primera semana bueno, la primera no, la segunda semana de sus clases. ¿Ok? Cómo usted define. Entonces, usted define, ¿verdad? De diferentes maneras. Aquí el autor fue mi profesor de lógica en la universidad cuando estudié filosofía. Escribe un libro que se llama Operadores Lógicos de la Enseñanza, que es el texto guía que están usando ustedes para esta clase. Dice que una definición lo que hace es ensamblar. Y entonces él va a utilizar una expresión matemática. A él le gustaba mucho la lógica matemática, también me enseñó lógica matemática. Entonces él dice, imagínense una ecuación. Recuerden las ecuaciones de que x menos y más 1 igual a 0. ¿Se acuerdan eso
en bachillerato. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, señor. Bueno, esa es una ecuación de primer grado con dos términos desconocidos, x, y más 1 y 0. Ok. Entonces, supongamos que él está hablando de una ecuación, pero vamos a quitar todo esto porque no es una ecuación de primer grado, sino una equivalencia donde está el igual y los dos extremos. A un primer extremo le va a colocar un nombre, ese nombre es latino, es latino, latino, no latino porque sea de Colombia o de América Latina, sino porque viene del idioma latín, ¿ok? Y que se llama definiens. Y el definiens es básicamente lo que se define, lo que se define. Debe estar merodeando por toda la pantalla. Ok, definir. Y lo otro que él colocó aquí es, bueno, él no lo hizo, eso fue lo que se dedicó prácticamente toda la gramática y retórica de la edad clásica y también de la edad media. Ok, es lo que define. Por otra palabra, una cosa es lo que se define y otra cosa es lo que define. Entonces, supongamos que yo voy a definir algo, es decir, voy a aquí a definir algo. Vamos entonces aquí a ok, yo voy a definir algo. Y entonces lo que yo voy a definir, o sea, lo que se define, no lo puedo meter aquí. No lo puedo meter aquí. Porque si lo meto aquí, no estoy haciendo nada. Si yo no puedo definir con con la definición. O sea, yo no puedo definir con el definiendo. ¿Ok? Con lo que se define. No. Entonces, yo no puedo decir, por ejemplo, yo no puedo decir la vaca es un ganado vacuno. La vaca es un ganado vacuno. Es la pregunta, ¿y qué es un ganado vacuno? Es toda vaca. Entonces, ¿y qué es toda vaca? Todo vacuno. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un círculo de de pura paja. No estoy diciendo nada. Estoy haciendo un círculo ahí propio de una galimatía. Y eso es lo que sucede cuando la gente no tiene nada en el cerebro y se pone a hablar lo que no sabe ni lo que no entiende. Empieza es a repetir y a repetir y a decir las cosas. Entonces, aquí el autor y los demás autores, porque quien realmente fue el primero en sistematizar y organizar esto fue un señor llamado Aristóteles, que es un famoso filósofo. Esto que fue aquí. Esto se vuelve un famoso filósofo de griego, que fue discípulo de Platón, y él tiene un libro que se llama El Organum,
y él es el que primero desarrolló las reglas, o mejor dicho, ya esas reglas estaban como dispersas en diferentes pensadores, entre ellos los presocráticos, aún los mismos sofistas y el mismo Platón, y él lo que hizo fue compilar y organizar de manera sistemática eso. Entonces, cuando usted se va o procede a definir, hay que entender con claridad que la operación que usted va a estar haciendo es la de sustitución de unas palabras por otras. Es decir, usted tiene que entender que hay palabras que no se definen en la definición, que es lo que acabo de decir. Si fuera el caso definirlas, habilitaríamos el funcionamiento de un circuito de retroalimentación lógica en que unas palabras se definen mediante otras y este mediante aquella, formando el círculo vicioso de la vaca vacuna, que acabamos de hacer el ejercicio ahora. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a definir, debe ser la definición por lo menos igual al concepto desarrollado o al juicio resultante, ¿ya? Al juicio resultante. En ese orden de ideas, el estudio de la definición que fue emprendida por todos los lógicos desde Parménides, que fue el padre de la lógica, cuando descubre el principio de la identidad, hasta nuestros días hay unas metodologías que se utilizan para poder hacer ese tipo de llamado definición. Una de ellas, que es la más común, es hacer las definiciones a partir de lo que se denomina el género próximo, el género próximo. No sé si alcanzan a ver. Ok, entonces, ¿cuáles son esas formas de definición? Usted puede definir por, primero, vamos a colocar aquí, por género próximo. Y para poder comprender eso se necesita una taxonomía, es decir, una organización jerarquizada de los nombres, de tal manera que podamos decir, en el caso ahorita, vaca, mamífero, ¿verdad? La vaca perdón, vaca, rumiante, mamífero, vertebrado, animal. Aquí decimos que la vaca es un rumiante, sí, es un rumiante. Es un rumiante mamífero. ¿Por qué? Porque la vaca es rumiante, pero no todos los rumiantes son vacas. Es mamífero porque no todos los rumiantes son mamíferos. El león es mamífero y no es rumiante. Es vertebrado, ¿verdad? Porque no todos los vertebrados son mamíferos. Porque también hay vertebrados como las aves que son ovíparos. O sea, que se reproducen por medio de huevos. Entonces, en ese sentido, si tú tienes claras las estructuras, que son estructuras de conjunto y subconjunto, recuerden esto, supongamos que este es el conjunto A, pero el conjunto A tiene un subconjunto que le vamos a colocar
Adelante. Entonces tenemos aquí, por poner un ejemplo, ok. Entonces digamos que esta primera que está aquí, este es el conjunto A, ¿cierto? Y este conjunto A es el de mayor extensión. Digamos que animal sería el de mayor extensión porque está abarcando a todos los animales, sean vertebrados, invertebrados, mamíferos, no mamíferos, rumiantes, no rumiantes, vacas o no vacas, ¿cierto? Luego tenemos aquí otro, ustedes lo siguen ahí, porque yo no voy hasta 3, porque después me enredo. Bueno, entonces, vamos a poner A1, pero aquí es A'. No sé cómo hago para A'. A' o A1 viene siendo un subconjunto, es decir, dentro del conjunto hay un subconjunto. El subconjunto no es mayor que el conjunto porque hace parte del conjunto y no representa la totalidad, por lo tanto es un subconjunto. Entonces, en ese mismo orden, nosotros empezamos a desarrollar, entonces, aquí, la idea de los géneros. A2, vamos a poner A2 aquí. Entonces significa que A2 está contenido en A1 y A2 y A1 está contenido en A solo. Yo no puedo decir que A2 contenga A1 ni que A1 contenga A, porque no es así. Entonces, esto es importante porque eso nos lleva a nosotros entonces a decir que la vaca es un animal vertebrado, es un animal vertebrado, mamífero, rumiante, del género de las hembras. Y cuando yo hablo de vaca, estoy hablando es de esto. Estoy hablando de un animal, ¿verdad? Vertebrado, mamífero, rumiante, del género de las hembras. Pero yo puedo decir que la vaca es un animal que produce leche. Fíjense que ahí yo estoy no haciendo lo que estaba haciendo ahora, porque antes estaba tratando de establecer una taxonomía, es decir, una especie de, 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 eh, de estructura jerárquica de nombres para poder decir que la vaca es un animal vertebrado mamífero rumiante del género de la hembra. ¿Sí? A diferencia del toro que es macho. ¿Okay?
Pero aquí paso a un segundo nivel de cómo yo puedo definir, y es a través de una descripción. Aquí yo estoy describiendo, yo no estoy diciendo nada. Es decir, la vaca produce leche, pero recuerden que la cabra también produce leche. Entonces, entre más específica sea la descripción, mucho mejor, más detallada sea la descripción, mucho mejor será la definición. Entonces, ahí empezamos nosotros a ver que hay varias maneras de definir. Pero en este caso, nosotros estamos hablando del género próximo. Entonces, cuando nosotros vamos a definir, debemos saber de dónde proviene. O sea, la vaca, ustedes saben que la vaca es un animal mamífero que es artiodáctilo de la familia de los bóvidos, ¿ya? O también llamados bovinos. Entonces, yo puedo hacer esa, mm, esa definición que sería como un poco científica. O también puedo hacer una propia de un niñito, la vaca es la hembra del toro, ¿ya? De la que yo tengo carne y leche, ¿ya? Entonces yo digo, vaca, hembra del toro. ¿Y qué es el toro? El macho de la vaca. Entonces, cuando tú empiezas a definir de esa manera, significa que tu lenguaje es bastante Optimus primitivo. Es decir, no defines las cosas, no las determinas, no las especificas. Entonces, por eso que es importante la definición, porque la definición lo que te permite es desarrollar el pensamiento, desarrollar la lógica, desarrollar la argumentación. Entonces, tú puedes entonces definir por género próximo, que es el caso, o puedes definir también de una manera descriptiva. Y entonces en la manera descriptiva, ya tú lo que... Vamos a borrar esto. Lo que tú haces es simplemente eh, hacer la estructura eh, taxativa. Hay una definición que también puede ser causal, otra definición que puede ser operacional, pero bueno, en el libro Operadores Lógicos, nuestro autor, el doctor Nelson Barros, él hace unas reglas que son interesantes para la regla del que se llama género próximo, que ya eso lo tienen que ver con su profesor, y yo creo que hasta aquí Ebenezer me ayudó el Señor.